En septiembre de 2016, Kira Gaines, fotógrafa naturalista de 27 años, emprendió una solitaria excursión por las montañas de San Juan, en Colorado. Planeaba pasar allí solo 2 días para capturar el oro otoñal de los bosques. Su ruta la llevó por un sendero que los lugareños llamaban el Sendero de las Sombras. Pasó un año antes de que el bosque devolviera lo que se había llevado. A finales de septiembre de 2017, los cazadores se toparon con una vieja cabaña de madera, abandonada hacía mucho tiempo por la gente. Dentro, una mujer con chaqueta amarilla estaba sentada a una mesa puesta. En la mesa había 2 vajillas. Uno de ellos pertenecía a la difunta Kira Gaines. El 24 de septiembre de 2016, Kira Gaines, fotógrafa naturalista de 27 años, llegó a la pequeña ciudad de Silver Springs, situada al pie de las montañas de San Juan. El otoño era corto pero brillante en estos parajes. Las copas doradas de los arces contrastaban con el verde oscuro de las laderas, y el aire frío olía a musgo húmedo y agujas de pino. Kira se alojó en el motel Snow Creek, pagó una noche y le dijo a la recepcionista que a la mañana siguiente iría de excursión al monte Thornwood, una montaña donde, según sus palabras, la luz cae como en ningún otro sitio. Según la trabajadora del motel, Kira parecía tranquila, segura de sí misma y bien preparada. Llevaba una chaqueta amarilla brillante, pantalones de montaña y una mochila nueva. Preguntó por un atajo hasta el mirador y cuando le hablaron de un viejo sendero que atravesaba el desfiladero, se limitó a sonreír. El Sendero de las Sombras, aclaró la recepcionista. No todo el mundo va por ahí. Está resbaladizo después de las lluvias. Kira le dio las gracias y se marchó. Por la mañana, sobre las 7, la vieron unas cuantas personas más. La dueña de una tienda de alimentación y una guardabosques local, Sofía Reyes. Más tarde contó que Kira estaba comprando una botella de agua y una tableta de chocolate y le preguntó cuál era el mejor ángulo para hacer fotos del bosque otoñal. Sofía le advirtió sobre los afloramientos rocosos del Sendero de las Sombras, pero Kira se limitó a asentir, diciendo que tenía experiencia haciendo senderismo en las montañas rocosas. Parecía tranquila e incluso un poco emocionada, una persona que se disponía a ver algo que los demás pasaban por alto. Tenía previsto regresar a Silver Springs el domingo por la noche, pero cuando pasaron 2 días sin recibir una sola llamada, el hermano de Kira, Mark Gaines, de 35 años y natural de Denver, condujo hasta el pueblo y se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de San Miguel. Al principio, el sheriff Greg Maxwell, un veterano con 20 años de experiencia, lo descartó como un retraso rutinario. Los adultos suelen sobreestimar sus fuerzas en la montaña, dijo más tarde. Pero cuando resultó que Kira no había estado en contacto ni siquiera a través del mensajero por satélite que siempre llevaba consigo en sus excursiones, la situación se volvió grave. A la 1 de la tarde del mismo día, la patrulla salió a comprobar la ruta. Encontraron el Honda Civic Crossover blanco de Kira en un aparcamiento cercano a la entrada principal del bosque, no lejos del inicio del sendero Stony Pass. El coche estaba cerrado, no se encontraron las llaves y el teléfono estaba en la guantera con la batería agotada. El interior estaba limpio, ordenado y no mostraba signos de pánico o prisa. En el asiento del acompañante había un mapa de ruta impreso con varias marcas amarillas. Uno de ellos era un sendero que salía a un lado del camino principal, marcado como Sendero de las Sombras. La guardabosques Reyes, que estaba inspeccionando el coche con el sheriff, reconoció inmediatamente el sendero. Según ella, el Sendero de las Sombras es un viejo sendero casi olvidado que conduce a través de un desfiladero hasta un pequeño claro al pie de la montaña. Érase una vez allí un pabellón de caza construido en los años 50. Algunos turistas, sobre todo fotógrafos, intentaron encontrar este lugar por la leyenda de la casa entre la luz, donde en otoño el sol parece encerrarse entre las ramas. Según Sofía, era de esta casa de la que hablaba Kira aquella mañana.
La búsqueda oficial se inició esa misma tarde. Un equipo de rescate de 12 personas, entre guardas, voluntarios y adiestradores de perros, se puso en marcha. Los perros no tardaron en captar el rastro del coche y se adentraron en el bosque. Durante los primeros cientos de metros, la ruta era clara. El suelo estaba húmedo y las huellas de los zapatos eran claramente visibles. Luego el camino se estrechó bruscamente, serpenteando entre muros de piedra y laderas empinadas. A media milla del comienzo del sendero, los perros perdieron el rastro. Cerca del arroyo de la montaña, que se había desbordado tras las recientes lluvias, el agua arrastró todos los olores. Aquí, entre el musgo húmedo, uno de los voluntarios se fijó en un pequeño trozo de tela roja. Estaba profundamente clavado en el suelo, como si llevara allí mucho tiempo. El material se parecía al forro de los accesorios baratos para turistas. Brillante, sintético, pero claramente no formaba parte del atuendo de Kira, ya que su ropa era amarilla, negra y verde. Todos los demás indicios, las huellas desaparecidas, la ausencia de ramas rotas, el silencio a su alrededor, hacían pensar que la persona simplemente se había esfumado. Nadie la vio en el sendero principal ni en el pueblo después de aquella mañana. Las cámaras cercanas al aparcamiento solo registraron su llegada a las 7:20 de la mañana. Después de eso, no hay nada. El sheriff Maxwell abrió oficialmente un caso de desaparición. Al día siguiente, la búsqueda continuó desde el aire, con un helicóptero sobrevolando las laderas de Thornwood, pero no se encontró ni rastro de campamento, tienda de campaña o ropa de colores brillantes. El tiempo empeoraba y empezaron las primeras heladas nocturnas en las montañas. Mark permaneció en el pueblo, colgando fotos de su hermana en paradas de autobús y tiendas. En cada foto, ella sonreía con su chaqueta amarilla, sosteniendo una cámara que reflejaba el sol. Así la recordaban todos los que la vieron aquella mañana de septiembre, tranquila, concentrada y lista para partir. La guardabosques Reyes pasó esa semana en el bosque sin apenas dormir. Confiaba a sus colegas que no podía olvidar su conversación con Kira. Era como si tuviera prisa, como si supiera exactamente a dónde iba, a un lugar que nadie había encontrado en mucho tiempo. Al atardecer del cuarto día de búsqueda, el viento de las montañas trajo olor a humedad y nieve. El equipo, agotado y mojado, regresó al lugar donde se había interrumpido el camino. El arroyo murmuraba, el musgo brillaba a la luz de las linternas y el mismo hilo rojo relucía entre las piedras, lo único que indicaba que alguien más había estado en estos bosques. Octubre de 2016 comenzó frío. Ya caían las primeras nieves en las montañas de San Juan, y las hojas amarillas que Kira Gaines había admirado unas semanas antes estaban desapareciendo bajo la blanca escarcha. Su nombre se hizo conocido en todo el condado. Los periódicos escribieron sobre la fotógrafa desaparecida de Denver. Las cadenas de televisión filmaron reportajes sobre el misterioso incidente en las montañas. El crossover blanco encontrado cerca del aparcamiento fue llevado más tarde al garaje de la policía. Fue examinado varias veces, pero no había ni un solo rastro, ni huellas dactilares, ni cabellos ajenos, ni ADN. El coche estaba tan limpio como si lo acabaran de lavar. La búsqueda continuó durante 3 semanas. Se unieron a la operación adiestradores de perros de Nuevo México, voluntarios de los servicios de búsqueda y rescate, e incluso un grupo de escaladores que conocían bien las laderas de Thornwood. 2 helicópteros surcaron los cielos, y durante el fin de semana se les unió un dron proporcionado por un fotógrafo local. Voló a baja altura sobre el desfiladero, filmando todo a su alrededor, pero el vídeo no mostraba más que ramas y sombras de nubes. La única prueba que se pudo comprobar fue un trozo de tela roja encontrado cerca del arroyo. El laboratorio estatal determinó que formaba parte de un llavero turístico barato que se vendía en todo el país. Se podían comprar llaveros similares en cualquier tienda de recuerdos, incluso en la misma tienda donde Kira había tomado agua antes de su excursión. Y ahí es donde se rompió el hilo.
El sheriff Greg Maxwell no ocultó su decepción. Según el informe, la zona de búsqueda abarcaba casi 60 kilómetros cuadrados de bosque. Comprobaron todas las cuevas, cabañas abandonadas, incluso antiguas entradas de minas dejadas por mineros del siglo pasado. Todo en vano. No había rastro de Kira. Mark Gaines se alojaba en el motel Snow Creek y salió a buscar por su cuenta cuando los equipos oficiales regresaron a la base. Recorrió los mismos senderos con el mapa de su hermana en la mano, mirando cada piedra, buscando cualquier pequeña cosa que pudiera darle una respuesta. Según el dueño del motel, apenas dormía, sentado en el vestíbulo por la noche con su portátil y comparando mapas, comprobando las rutas. En una entrevista con periodistas, solo dijo una cosa: si fue allí, entonces tenía una razón, y tengo que encontrarla. En noviembre, las temperaturas descendieron por debajo del punto de congelación. Cuando la primera nevada se convirtió en una densa ventisca, hubo que suspender la operación de búsqueda. Los guardas dejaron marcas en los árboles para volver en primavera y continuar desde el mismo lugar. El sheriff lo calificó de pausa temporal. Para Mark, parecía una sentencia. En diciembre, el caso pasó oficialmente de la categoría de búsqueda a la de delito. En el archivo de la policía, recibió un nuevo número y una gruesa carpeta con fotos, diagramas, mapas e informes. El sheriff Maxwell no cerró el caso, pero reconoció que la fase activa había terminado. No había sospechosos, no había testigos. El invierno trajo el silencio a Silver Springs. Los alojamientos turísticos estaban vacíos. Los moteles cerraron algunas de sus habitaciones. Los lugareños vieron a Mark unas cuantas veces más. Acudió a la cafetería cercana a la estación de guardabosques, preguntando si alguien había encontrado cosas en el bosque. La respuesta era la misma: no. Después desapareció durante unas semanas y regresó en primavera, cuando la nieve empezó a derretirse. En marzo de 2017, el servicio de rescate reanudó la búsqueda, esta vez con drones, cámaras térmicas y perros adiestrados para detectar restos humanos. Pero el suelo, reblandecido por el agua del deshielo, lo ocultaba todo bajo una capa de arcilla y hojas. No hubo resultados. La guardabosques, Sofía Reyes, siguió intentando encontrar nuevas pistas. Visitó cabañas de caza, habló con leñadores locales que trabajaban en las laderas y les preguntó si habían visto el equipo de alguien más o huellas recientes en las zonas prohibidas. Todos respondieron lo mismo: nadie, nada. En su informe escribió una breve frase: la ruta no da respuestas. Mientras tanto, Mark intentaba seguir adelante con su vida. De vuelta en Denver, seguía trabajando, pero cada semana venía a las montañas. A veces pasaba la noche en una tienda de campaña cerca de la carretera. Otras se quedaba sentado en su coche al principio del Sendero de las Sombras, viendo salir el sol sobre Thornwood. Sus amigos dicen que empezó a evitar a la gente. En las redes sociales solo publicaba fotos del bosque sin comentarios ni palabras. En primavera, cuando se derritió la última capa de nieve en el condado, el sheriff convocó una última reunión. Se decidió que solo se seguiría investigando si surgían nuevas pruebas. No se encontraron cadáveres, pertenencias ni señales de lucha. La versión oficial seguía siendo la misma: desaparición en circunstancias no especificadas. En junio, los voluntarios volvieron al bosque, pero esta vez no eran rescatadores, sino amigos de Kira, compañeros fotógrafos que querían al menos completar simbólicamente su viaje. Subieron al lugar donde se rompió el sendero y dejaron allí un pequeño montículo de piedra. Pusieron una cinta amarilla con su nombre. El verano siguió igual. En agosto, Mark recibió una llamada del sheriff Maxwell. Le dijo que la búsqueda había concluido y que no había ninguna información nueva. Fue un final no oficial, pero definitivo, de la fase activa de la investigación. Los vientos de septiembre volvieron a traer frío. En los primeros días del otoño volvió a nevar sobre Silver Springs y las montañas se cubrieron de una fina capa blanca.
Parecía como si el propio bosque hubiera puesto fin a la pregunta, enterrando todas las respuestas bajo el hielo. El sombrío sendero permanecía vacío, y el viejo arroyo que antaño había borrado su rastro murmuraba tranquilamente en algún lugar más abajo, como recordatorio de que a veces la naturaleza solo habla en el idioma del silencio. El 27 de septiembre de 2017, hacia el mediodía, dos cazadores del condado de San Miguel, Edward Miller y George Kane, peinaban las laderas septentrionales del monte Thornwood. Acababa de comenzar la temporada de caza de otoño y el tiempo era favorable. Aire seco, sin viento, solo olor a agujas de pino y tierra húmeda. Seguían a un ciervo herido que se había escabullido en la espesura tras recibir un disparo. Al cabo de unos cientos de metros, el bosque se abrió de repente, dejando ver un pequeño claro que no estaba marcado en ningún mapa turístico. Allí, entre los matorrales de álamos, había una vieja cabaña. Parecía no haber sido tocada por la mano del hombre en décadas. El tejado estaba parcialmente hundido, las ventanas humeaban y las puertas estaban torcidas. Y, sin embargo, desprendía algo que hizo que los hombres se detuvieran. El olor. Pesado, dulce, con un toque de podredumbre. George recordó más tarde que pensó en un animal muerto abandonado al sol. Se acercaron. Había un escalofrío que salía de la rendija de la puerta. Edward rodeó la cabaña y miró por la ventana rota. Lo que vio le hizo retroceder. Una mujer vestida con una chaqueta amarilla brillante estaba sentada en una vieja silla de madera junto a una mesa en el centro de la habitación. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, las manos apoyadas en el regazo y, frente a ella, un plato con una masa oscura y descompuesta que podría haber sido comida. A su lado había un vaso con un líquido turbio. Enfrente había otra vajilla. Los cazadores no entraron. Uno de ellos llamó a la oficina del sheriff. El informe indica que la primera llamada sobre el posible hallazgo de restos humanos en el Bosque Nacional se recibió a las 13:42. 2 horas más tarde, el equipo del sheriff Greg Maxwell llegó al lugar. Les acompañaban forenses, un fotógrafo y una científica forense, la doctora Allison Moore. El camino hasta el claro era difícil, un sendero estrecho cubierto de musgo, sin señales de que nadie hubiera caminado por él. La cabaña estaba rodeada y el rodaje comenzó antes de la entrada. Maxwell, según sus compañeros, estaba en silencio, mirando las paredes de madera ennegrecidas por el tiempo. Recordó el nombre de la mujer que buscaban desde hacía un año. Cuando abrieron la puerta, el olor era casi insoportable. El aire del interior era seco y helado, como el de una cámara acorazada. Había telarañas en las paredes y una capa de polvo en el suelo. Sin embargo, la habitación en sí no parecía abandonada. La mesa estaba recta, las sillas dispuestas simétricamente y no había huellas de animales ni basura en el suelo. Todo parecía sorprendentemente ordenado. Una mujer estaba sentada a la mesa, bajo una tenue luz que entraba por un agujero del techo. Llevaba una chaqueta color mostaza, la misma que su hermano había descrito en su declaración. El pelo le colgaba en mechones inmóviles, la cara estaba parcialmente seca, pero sus rasgos seguían siendo reconocibles. Los documentos declararon más tarde que el cuerpo se encontraba en un estado de momificación natural causado por el aire seco de la montaña. En la mesa había 2 platos, 2 tenedores y 2 cuchillos. La comida se había convertido en costra negra y los vasos estaban cubiertos de moho. Frente a la mujer había una silla vacía. Solo en su asiento había una pequeña red roja, doblada exactamente como un regalo. El material era familiar, las mismas fibras que en su día se habían traído del lugar donde se había roto el rastro. El forense examinó el cadáver in situ. Su conclusión preliminar fue que no había lesiones externas. Los huesos están intactos, no hay desgarros en la ropa.
No había rastros de cuerda o metal en las muñecas, lo que podría indicar que la víctima había sido retenida por la fuerza. Todo apuntaba a que la mujer simplemente estaba sentada a la mesa y murió. Una vieja tabla crujía bajo los pies de los alguaciles. Cuando uno de los forenses la levantó, encontraron una pequeña caja de metal bajo el suelo, pero dentro solo había polvo y unos cuantos clavos viejos. Sobre la cama, en una esquina, había un saco de dormir bien doblado, con una mochila vacía con el logotipo de una marca turística al lado. Al lado había una cámara sin tarjeta de memoria. Maxwell ordenó cerrar el perímetro y trabajar con cuidado. Se grabó cada detalle, se fotografió cada centímetro. La grabación, que más tarde pasó a formar parte del archivo, muestra cómo la chaqueta amarilla contrasta con la madera oscura de las paredes, y la malla roja de la silla parece haber sido dejada a propósito, una especie de firma. El Dr. Moore señaló en el informe: la postura del cuerpo no es accidental. La columna está recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Esto no es típico de una persona que muere por causas naturales. Todo el mundo se dio cuenta de esto. No se cayó ni resbaló, era como si estuviera esperando. Había comida enlatada, botellas de agua e incluso un botiquín de primeros auxilios en las estanterías de la cabaña. Todo estaba perfectamente ordenado. Algunos de los alimentos habían caducado hacía varios años, lo que significaba que las provisiones podían pertenecer a alguien que hubiera vivido aquí durante mucho tiempo. Pero no había objetos personales, documentos, ni rastros de la presencia de otra persona. El equipo forense solo encontró una huella de zapatos cerca de la puerta, clara, profunda y formada hace mucho tiempo. Por su tamaño, supusieron que era de un hombre. No fue posible cultivar la muestra. El suelo estaba demasiado seco. Cuando sacaron el cadáver, todos guardaron silencio. Los cazadores se hicieron a un lado. No sabían que eran las primeras personas que veían a Kira Gaines en un año. Su cuerpo fue introducido en una bolsa negra y enviado a la morgue de Denver para ser examinado. El sheriff Maxwell permaneció en el lugar. Se quedó junto a la puerta abierta, mirando la mesa. 2 platos, 2 vasos, 2 cucharas. Una silla vacía. Y la red estaba de un rojo brillante, como esperando que alguien volviera a sentarse frente a él. El sol ya se ocultaba tras las cumbres cuando abandonaron el claro. El informe señalaba que la cabaña estaba situada a unas 8 millas del sendero señalizado más cercano, en un lugar donde la topografía y los árboles crean una cortina natural. Sin la casualidad, habría sido imposible encontrarla. Aquella noche apareció una nueva página en el expediente del caso de Kira Gaines. En la columna de Estado, por primera vez, en lugar de desaparecida, escribieron encontrada. Pero nadie podía responder en qué circunstancias. El bosque la trajo de vuelta y con ella dejó un misterio peor que la propia muerte. Tras el descubrimiento del cadáver de Kira Gaines, el bosque que rodea Thornwood fue vallado con cinta amarilla. En los 3 primeros días, la cabaña se convirtió en el principal foco de atención de investigadores, forenses y periodistas. Representantes de agencias federales viajaron a Silver Springs desde todo el estado, ya que el caso desató la indignación pública. La prensa escribió sobre una espeluznante escena en las montañas de Colorado, y equipos de televisión estuvieron de guardia en el aparcamiento cercano a la autopista. El sheriff Greg Maxwell dirigió personalmente la búsqueda. Sabía que, en estos casos, los pequeños detalles marcan la diferencia. Las primeras horas tras el cierre de la escena demostraron que la cabaña no había sido un accidente. Las ventanas estaban cubiertas con pesados postigos de madera que solo podían abrirse desde el exterior. Los cerrojos eran toscos, pero resistentes. No había cerraduras ni pasadores en el interior de la puerta. Esto solo significaba una cosa: la mujer no podía haber salido sola. Durante la inspección del ático, el equipo forense encontró un pequeño sistema de ventilación hecho a mano.
La abertura se sacó bajo el tejado y en el interior se fijó una pequeña palanca. Probablemente se utilizaba para introducir aire fresco, lo que explicaba el estado del cuerpo. Se había secado, no descompuesto. Alguien lo había pensado de antemano. En la despensa encontramos comida enlatada, agua y un botiquín de primeros auxilios. Varias de las latas tenían fechas de fabricación, 2015 y 2016. Los alimentos enlatados estaban intactos, dispuestos uniformemente y con las etiquetas hacia adelante. En las estanterías había botellas de agua de varias marcas, ni una sola partícula de polvo. Todo parecía como si alguien se estuviera preparando para una larga estancia, pero de repente desapareciera. El descubrimiento más interesante se hizo en el rincón bajo el suelo. Uno de los expertos notó un débil eco al golpear las tablas con una sonda metálica. Tras desmontar el fragmento de suelo, sacaron un viejo portátil gris. El modelo es anticuado, la carcasa está rayada, pero por dentro funciona perfectamente. Lo único que faltaba era el disco duro. Los restos de tornillos desatornillados demostraban que lo habían quitado deliberadamente. En la cubierta del teclado quedaba una fina capa de polvo, excepto en la zona bajo las teclas S y L, como si el propietario las hubiera pulsado a menudo. Había una almohada en la esquina de la cama y un pelo sobre ella. Era rubio, casi blanco, más largo que la longitud media del pelo de Kira. La muestra estaba en un recipiente aparte. El laboratorio forense tenía que determinar si pertenecía a la mujer o a otra persona. Cuando los forenses examinaron la cabaña en su totalidad, resultó evidente que no se trataba del escenario de una muerte accidental. Había sido habitada, no durante poco tiempo, sino durante semanas. El orden, la limpieza y la pulcritud del equipamiento contradecían la idea de una fuga o un accidente. Se encontraron restos de cera en la mesa, junto a la vajilla, como si se hubieran encendido velas. Se encontró un gancho para linterna en la pared, cerca de la puerta. Los investigadores de la Oficina Federal se unieron al día siguiente. Comprobaron los registros catastrales del condado. La parcela en la que se levantaba la cabaña perteneció en su día a una empresa maderera privada que quebró hace más de 2 décadas. Desde entonces, el edificio no ha tenido dueño y los mapas oficiales no lo mencionan. Mientras tanto, el cadáver estaba siendo examinado en Denver. La doctora Allison Moore, forense, señaló que el estado de momificación había preservado la mayor parte de los tejidos. No había signos de violencia, hematomas ni fracturas. No había señales de ataduras en las manos. El análisis de la piel mostró una carencia prolongada de vitaminas y deshidratación. La mujer podría haber estado aislada al menos varias semanas antes de su muerte. Durante la autopsia se descubrió otro detalle. Había residuos de un potente somnífero en su estómago y en su sangre. La concentración era superior al límite terapéutico, pero no suficiente para matar inmediatamente. Los expertos han sugerido que la muerte se debió a una sobredosis o a una combinación de deshidratación y el medicamento. Sin embargo, sigue sin estar claro si Kira tomó la droga ella misma o si se la dio otra persona. Mark Gaines llegó a la morgue para su identificación oficial. Según el personal, no se atrevió a entrar en la sala durante mucho tiempo. Cuando vio a su hermana, la reconoció inmediatamente, por su chaqueta, por un fino lunar en el cuello. Tras el procedimiento, no pudo hablar. El informe solo dice: confirmó su identidad, se negó a hacer más comentarios. El mismo día, la oficina del sheriff recibió un informe forense. En él se destacaba que el diseño de la puerta indicaba que la persona se encontraba en un espacio reducido sin salida. Las marcas en la madera indicaban que el cerrojo había sido abierto repetidamente desde el exterior. Esto significaba que alguien había entrado en la cabaña después de la muerte de Kira o incluso antes. Basándose en los datos que recogió, Maxwell se formó una primera versión de trabajo. La mujer podría haber sido mantenida con vida en la cabaña, con comida y agua,
tal vez hablando con ella. Luego, muerte, no necesariamente violenta. La escena con la mesa, los 2 juegos de platos, la red roja, todo apuntaba a una persona que no solo mató, sino que creó su propio ritual. Los expertos federales comprobaron las huellas de las superficies, en la vajilla, botellas, tapas. Todas las coincidencias eran solo de Kira. Esto significaba que el agresor había llevado guantes o se había limpiado a conciencia. En la tarde del tercer día de búsqueda de pruebas, se encontró una pequeña hoguera en el bosque, a media milla de la cabaña. Cerca había una lata con restos del dedo de un guante de goma. Los restos de ADN no eran aptos para el análisis, debido a la temperatura y el tiempo. Todos los informes repetían la misma frase: la escena fue montada. Kira Gaines no solo murió, su muerte fue escenificada como parte del retorcido plan de alguien. Alguien entró aquí, abrió las persianas, ventiló el lugar, guardó los platos y posiblemente se sentó frente a la mujer muerta, hablando con ella. Una vez terminado el registro, Maxwell ordenó personalmente que se cerrara la cabaña con escudos de madera. Comprendió que esta casa no era solo la escena de un crimen. Era una trampa creada por una mente que deseaba el control y la soledad. Y ahora tenía que encontrar al que la llamaba comunicación. Pasó una semana desde que el cuerpo de Kira Gaines fue sacado del bosque. El pueblo de Silver Springs volvía poco a poco a su vida normal, pero en la comisaría reinaba la tensión. El sheriff Greg Maxwell no creía que lo que había ocurrido fuera un accidente. Su experiencia le decía que ese tipo de escenas no las crea la naturaleza, las crean las personas, silenciosas, cuidadosas y muy metódicas. La oficina del sheriff estaba llena de cajas de archivos. Los investigadores revisaban viejos casos de turistas desaparecidos. En los últimos 15 años, al menos unas cuantas personas habían desaparecido en un radio de 100 millas. La mayoría de los casos se explicaron como accidentes, otros cayeron en el olvido. Pero ahora, tras el descubrimiento en la cabaña, Maxwell exigió que se revisara de nuevo cada caso. En los protocolos se encontraron 2 historias demasiado parecidas a esta. En 2011, una joven fotógrafa de Durango desapareció. Su coche fue encontrado cerca de un sendero, sus pertenencias intactas. 3 años después, un hombre de Nuevo México que viajaba solo desapareció sin dejar rastro. Tanto él como ella se dedicaban a la fotografía de paisaje. Nunca se encontraron sus cuerpos. En aquel momento, nadie relacionó estos casos, pero ahora las similitudes son evidentes. Excursionistas solitarios, cámaras fotográficas, estación otoñal, un bosque en el que nadie oyó gritos. Para comprobar si la cabaña podía ser conocida con anterioridad, los investigadores recurrieron al archivo de la propiedad. En documentos antiguos almacenados en el juzgado del condado, encontraron un registro que indicaba que el edificio pertenecía a la Sun Valley Timber Company, una empresa maderera que había cesado su actividad hacía más de 20 años. El terreno pasó a ser propiedad del Estado, pero no se realizaron inspecciones de control del territorio tras la quiebra. Según los informes, en el lugar había varias estructuras auxiliares que debían desmantelarse, pero en la práctica nadie lo hizo. Así que la cabaña quedó desatendida, oculta entre los densos abetos. Maxwell ordenó comprobar todos los demás edificios abandonados de la zona. Los guardabosques hicieron un mapa de más de 2 docenas de estos lugares. La mayoría llevan mucho tiempo cubiertos por la nieve o destruidos por el fuego, pero unos pocos, según los lugareños, seguían en pie. Fue entonces cuando el nombre de un viejo guarda forestal, Walter Hayes, empezó a surgir en las conversaciones. Walter vivía en el límite de Silver Springs, en una casa de madera cerca de la carretera del puerto. Tenía más de 80 años y llevaba trabajando en estos bosques desde que se talaban para la misma empresa. Maxwell envió a 2 ayudantes para que le ayudaran. Según los detectives, al principio Walter no quería hablar.
pero cuando oyó de qué tipo de cabaña estaban hablando, se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego dijo: «Llegan 10 años tarde». Su testimonio fue grabado textualmente. Dijo que hace unos años, unos 5 o 6, empezaron a aparecer rastros de un extraño en el bosque. No eran turistas. Alguien se movía tranquilamente, dejando hierba arrugada cerca de las cabañas abandonadas. A veces, restos de hogueras, pero ningún residuo ni basura. Un día, a finales de otoño, Walter vio a este hombre desde lejos. Estaba de pie sobre una colina en medio de la niebla, vestía de camuflaje y llevaba una gran mochila gris. Era delgado, alto y llevaba la cara cubierta con una capucha. Walter le gritó, pero el desconocido ni siquiera se volvió. Simplemente desapareció entre los árboles. Unos meses más tarde, el guarda forestal volvió a encontrar sus huellas, esta vez cerca del arroyo donde una vez habían buscado a Kira. Una lata de metal vacía yacía en la nieve, y junto a ella había una gran huella de zapato. Guardó estas coordenadas en su cuaderno, pero no se lo dijo a nadie, pensando que era un ermitaño más. Durante la conversación, Walter recordó que la gente de la zona llamaba a este desconocido a su manera: el cazador de sombras. Hablaban de él en susurros cuando de vez en cuando desaparecían turistas en las montañas. Decían que llevaba años viviendo en el bosque, vigilando a los viajeros, pero no cazando a la bestia. «Observa cómo se comporta la gente», decía Walter, «cómo caminan, dónde se sientan, cómo comen. Es como si los estudiara». Su descripción coincidía con testimonios que nadie había relacionado antes. En los antiguos protocolos había referencias a un hombre extraño que fue visto cerca de los senderos unos días antes de que desaparecieran los turistas. Un pescador dijo que sintió que alguien le observaba desde los árboles, pero que no vio a nadie. Otra mujer dijo que, durante una excursión, notó la huella de un zapato de hombre junto a su campamento, aunque estaba segura de que había pasado la noche sola. Poco a poco, de los fragmentos fue surgiendo una imagen. Alguien llevaba años viviendo en el bosque, utilizando viejas cabañas como refugio. Evitaba el contacto, pero dejaba tras de sí señales, pulcras, ordenadas, como si también siguiera un cierto ritual. En el informe que el sheriff envió a la oficina federal, aparecía por primera vez la frase «posible observador en serie», «presunto observador en serie». Este término se utilizaba para describir a una persona que sigue sistemáticamente a un determinado tipo de víctimas, pero no siempre establece contacto con ellas. El FBI aceptó unirse a la investigación, considerando la teoría de que un hombre desconocido operaba en los bosques de Colorado, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Maxwell leyó los informes por la noche. Un detalle le llamó la atención. En todos los casos se trataba del otoño, la soledad y la fotografía. Todos los desaparecidos llevaban cámaras consigo. Ahora veía esto no como una coincidencia, sino como una pista. Quizá alguien no solo estaba estudiando a las personas, sino que las estaba grabando. Los guardabosques que conocían bien la zona empezaron a llamar al desconocido con el mismo nombre que Walter: el cazador de sombras. Este nombre permaneció oficialmente en los informes. Se añadió una nueva pestaña al expediente del caso de Kira Gaines: desapariciones relacionadas. En ella figuraban 3 nombres, pero nadie sabía cuántos eran en realidad. Todos los intentos de encontrar nuevas huellas en el bosque fracasaron. Sin embargo, el viejo guarda forestal dijo una cosa que quedó grabada textualmente: «Si sigue ahí, no lo encontraréis. Te ve antes de que te acerques, y si empieza a buscar de nuevo, significa que la elección ya está hecha». Las palabras del anciano se convirtieron en una advertencia para el sheriff. No hubo más coincidencias en el caso de Kira Gaines, solo el silencio, el bosque y un fantasma que se movía entre ellos como si siguiera observando. Habían pasado 2 semanas desde el hallazgo del cadáver.
El laboratorio forense informático de Denver trabajaba sin descanso. Sobre la mesa del experto había un ordenador portátil encontrado bajo el suelo de la cabaña. El aparato parecía viejo, pero bien conservado. Las teclas estaban ligeramente desgastadas, la carcasa tenía arañazos y aún quedaban huellas dactilares en la pantalla. El principal problema era que faltaba el disco duro. Sin embargo, durante una inspección detallada, el especialista se dio cuenta de que el sistema había almacenado una copia de seguridad de los datos en un módulo de memoria interna que al parecer el propietario no sabía cómo extraer. Durante varios días, los expertos intentaron descifrar el cifrado. El algoritmo resultó ser complejo. Decenas de niveles de contraseña, directorios falsos y archivos señuelo. Cuando finalmente eliminaron la protección, encontraron una estructura con cientos de carpetas cuyos nombres consistían únicamente en números. Cada una contenía docenas de fotos. Eran fotos de personas, en su mayoría turistas que viajaban solos. Todas las fotos estaban tomadas a distancia, a través de un objetivo de enfoque largo o de unos prismáticos con cámara incorporada. La gente no miraba al objetivo. Algunos hacían café cerca de sus tiendas, otros se paraban a atarse los zapatos, otros estaban sentados en una roca con el teléfono en la mano. En ninguna de las fotos aparecía el autor de las mismas. Las fotografías estaban numeradas y fechadas, y algunas iban acompañadas de breves notas. Objeto 12, no apto. Objeto 15, una pareja, no interesante. Objeto 17, perfecto. Bajo este número se descubrió una serie de fotos con Kira Gaines. La fotografiaron desde distintos ángulos, cerca del coche, en el camino, durante una parada para comer. La fecha fue tomada unos días antes de su desaparición. El especialista que descodificó las imágenes señaló en su informe que el estilo de filmación era indicativo de una vigilancia sistemática. El autor pasaba el tiempo, planeaba, se movía con las víctimas, pero permanecía invisible. Entre los documentos almacenados junto a las fotografías había un archivo de texto sin título. Se abrió en un editor común. Resultó ser un diario. Entradas cortas y frías, similares a los informes de campo. Sujeto 11, varón, edad 40 años, poco interesante, excesivamente hablador. Objeto 12, fuerte, lleva un arma, rechazado. Sujeto 17, mujer, independiente, centrada, observación en curso, candidata ideal. Sin emociones ni comentarios, solo fechas, coordenadas y observaciones. Estaba claro que el autor no percibía a las personas como individuos, sino como objetivos de experimentación. El sheriff Maxwell, tras recibir el informe del experto, invitó a Mark Gaines a su despacho. Según testigos presenciales, el hermano de Kira miró durante largo rato las impresiones fotográficas. En la mayoría de ellas, la hermana ni siquiera sospechaba que estaba siendo filmada. El informe afirma: la reacción del familiar fue depresiva. Expresó su deseo de saber el nombre de la persona que lo hizo. Una inspección posterior reveló otra capa de datos encriptados. No contenía fotografías, sino recortes de periódico escaneados. Los artículos databan de principios de la década de 2000. Describían una tragedia ocurrida en uno de los parques nacionales de Montana. Según las publicaciones, una mujer joven, turista, que se vio sorprendida por una repentina tormenta de nieve, murió durante una excursión invernal. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en una tienda de campaña. Estaba sentada en una mesa plegable con 2 platos y 2 tazas delante. La investigación concluyó que la mujer estaba esperando a alguien, posiblemente a su compañero, que nunca regresó. Uno de los artículos contenía una vieja fotografía en blanco y negro del lugar de la tragedia. La habitación de la tienda, el rostro de la fallecida, la vajilla congelada. La escena era inquietantemente similar a la que más tarde se recreó en la cabaña de Kira Gaines. Para Maxwell, este fue un momento decisivo. Ahora estaba claro que el asesino no había actuado caóticamente.
Estaba imitando algo que había visto antes, tal vez un suceso que le había causado una profunda impresión en el pasado. Los expertos han denominado a este comportamiento síndrome de repetición. Una persona que ha tenido una experiencia traumática intenta recrearla de nuevo, controlando el curso de los acontecimientos. Pero en este caso, todo parecía distinto. El agresor no se limitaba a repetir la escena, sino que la mejoraba. Al analizar los metadatos de los archivos, resultó que la mayoría de las fotos habían sido tomadas con la misma cámara, cuyo modelo se dejó de fabricar hace más de una década. Esto significa que el delincuente no había cambiado de herramienta en años, utilizando los mismos dispositivos. No dejó ningún rastro digital en la red, ni conectó el ordenador a Internet. Por eso los investigadores le bautizaron con un apodo no oficial: Fantasma Digital. En uno de los archivos de texto encontraron una entrada más larga que destacaba entre las notas cortas. Hablaba de pérdida y deuda de memoria. El autor escribió que el primero se quedó en la nieve y que ahora todo el mundo tiene su sitio en la mesa. Esta era la única frase que tenía una connotación emocional. Los expertos la reconocieron como clave para entender el móvil. El FBI, tras recibir una copia de los materiales, envió una solicitud a Montana para comprobar los datos de la mujer muerta 15 años atrás. Sin embargo, hasta que llegaron los resultados, Maxwell se centró en lo que ya tenía en sus manos: docenas de fotografías, un frío diario y una historia que alguien había repetido una y otra vez. Mark Gaines no participó en la investigación, pero se quedó en la ciudad. Acudía a la comisaría, miraba las copias de las fotografías e intentaba comprender qué tenían en común su hermana y aquel viejo turista. Sus palabras quedaron recogidas en el informe. No podía apartar los ojos de las dos fotografías. Ambas mujeres estaban sentadas de la misma manera, como si estuvieran esperando a alguien. Cuando los expertos terminaron su trabajo, llegaron a la conclusión de que el portátil no era solo un dispositivo de almacenamiento de datos. Era un archivo de observaciones creadas a lo largo de muchos años. Y cada nueva víctima es un intento de recuperar algo que una vez se perdió. En la oficina del sheriff, Maxwell contempló durante largo rato una fotografía de la cabaña. Junto a ella había un recorte de periódico amarillento, encontrado en su ordenador portátil. Ambas escenas eran idénticas, y en algún lugar entre ellas estaba la sombra de un hombre que no estaba cazando, sino recreando su propia memoria, permaneciendo invisible incluso cuando su pasado ya se había convertido en un rastro digital. Pasaron 3 semanas desde que el portátil de la cabaña reveló sus secretos. El FBI se había unido oficialmente a la investigación y la oficina del sheriff de Silver Springs estaba ahora en silencio, con el único crujido del papel y el chasquido de las máquinas de escribir. El caso de Kira Gaines se había convertido en algo más. Ya no era una tragedia aislada, sino parte de una larga y elaborada historia que alguien llevaba años escribiendo. Llegó de Washington la doctora Evelyn Carr, especialista en trastornos del comportamiento. Se le dio pleno acceso a los materiales: fotos del portátil, archivos de texto, recortes de periódico y copias de informes sobre desapariciones anteriores. Su tarea consistía no solo en crear un retrato psicológico, sino también en comprender la lógica de la persona que se ocultaba tras la máscara del cazador de sombras. La perfiladora trabajó durante 3 días seguidos. Su conclusión constaba de varias docenas de páginas, pero la idea principal era sencilla. No se trataba de un maníaco o un sádico clásico. La persona que buscaban no disfrutaba con el dolor. Su fuerza motriz no era la ira, sino una forma distorsionada de soledad. El informe decía: el sospechoso demuestra los rasgos de un sociópata con un control obsesivo sobre su entorno. Se caracteriza por la necesidad de crear situaciones estables y repetitivas en las que él es el único que gobierna el orden. Probablemente no buscaba matar, sino mantener.
Los psicólogos llaman a esto el síndrome del espejo, cuando una persona solitaria intenta crear una copia ideal de la comunicación de la que carece. La escena de la cabaña con los dos platos no es una burla, sino una imitación de la paz deseada. Intentaba crear la cena que una vez perdió, obligando a la otra persona a formar parte de esa imagen. Los analistas federales examinaron los informes médicos. La muerte de Kira pudo deberse a una combinación de agotamiento y somníferos. Se encontró en su sangre una concentración de un fármaco utilizado habitualmente para tratar el insomnio. Esto significaba que el sospechoso podría haberle dado la medicación para mantenerla tranquila y obediente. O, como creían los expertos, la mujer había pedido ella misma la droga, dándose cuenta de que no había escapatoria. El Dr. Carr subrayó que, tras la muerte de Kira, el autor permaneció en la cabaña durante algún tiempo. Así lo confirmaron los restos de cera de vela y las huellas de zapatos frescos cerca de la puerta. Entraba, se sentaba frente a ella y continuaba la conversación. Esta es una manifestación de fijación conductual. No podía aceptar la pérdida de control. El sheriff Maxwell escuchó atentamente las conclusiones del perfilador. Para él, la historia ya no era solo un caso. Se convirtió en una pregunta. ¿Quién es esta persona que puede observar, esperar y aprender de la vida de otras personas durante años? Al mismo tiempo, el FBI comprobaba la información de los recortes de periódico encontrados en el portátil. Los materiales de archivo confirmaban que una turista, Elisa Reed, de 25 años, había muerto en los bosques de Montana hacía 15 años. Viajaba sola y murió durante una fuerte ola de frío. Su muerte se clasificó como accidente. Un detalle especial del caso fue que la mujer fue encontrada en una tienda de campaña junto a una pequeña mesa de campo. Delante de ella había 2 platos y 2 tazas, dispuestos como si estuviera esperando a un invitado. Este detalle confundió incluso a los investigadores de la época, pero no encontraron una explicación. Pocos días después de la tragedia, se cerró el caso. El informe indicaba que a Elisa le sobrevivía su hermano menor, Liam. Tenía 10 años cuando murió su hermana. Tras la muerte de Elisa, el niño sufrió una crisis nerviosa. Según sus familiares, dejó de hablar, evitaba a la gente y pasaba la mayor parte del tiempo en los bosques cercanos a su casa. Unos años más tarde, se trasladó a otro estado y se cortó el contacto con él. La familia creía que se había instalado en algún lugar de Colorado o Wyoming. Nadie había vuelto a verle. Comparando el tiempo y la geografía, los analistas llegaron a la conclusión de que las primeras desapariciones de turistas en la zona de San Juan comenzaron unos 2 años después de que Liam Reed desapareciera de su casa. Ahora la cadena de acontecimientos se estaba aclarando. En su informe, la doctora Carr señaló que el móvil del agresor se basaba en la pérdida. Intentaba recuperar a su hermana repitiendo la misma escena, la cena que ella nunca compartió con nadie. Las mujeres que se convirtieron en sus víctimas fueron elegidas para parecerse a Elisa, solitarias, fuertes, con una cámara en la mano. El sheriff miró la foto de Kira junto a la del periódico de Elisa. El parecido era sutil, pero suficiente para hacerle comprender que para algunos podía ser una coincidencia, para otros una señal. Mark Gaines, que permanecía en Silver Springs, recibió un breve informe de la investigación. Según testigos presenciales, permaneció largo rato en silencio, mirando viejas fotos de su hermana. Luego solo dijo una cosa: ella le recordaba a alguien y por eso murió. Sus palabras quedaron registradas en el protocolo. Ahora, por primera vez, aparecía un nombre en el caso: Liam Reed. No figuraba como delincuente en las bases de datos del FBI, no tenía antecedentes penales ni había dejado rastros financieros. Su perfil era la invisibilidad. Sabía vivir fuera del sistema, sin dirección, sin documentos, sin testigos.
un hombre que había aprendido a desaparecer. El perfilador advirtió que este tipo de individuos no se detienen por sí solos. Repiten el ciclo hasta que corrigen los errores del pasado. Liam Reed no buscaba el placer de matar, buscaba a alguien con quien quedarse. Y si la muerte de Kira destruyó su ilusión, intentará crearla de nuevo. Se hizo el silencio en la oficina del sheriff. Las hojas crujían junto a la ventana y dos fotografías de Eliza Reed y Kira Gaines yacían sobre el escritorio. Dos mujeres, dos historias, unidas por un ritual. Maxwell sabía que lo que había comenzado 15 años atrás en una tienda nevada aún no había terminado. Finales de octubre de 2017. El otoño en Colorado era tranquilo pero fresco y había una sensación de nieve en el aire. En la sede de la operación temporal del FBI en la ciudad de Aurora, varios agentes y policías locales se inclinaban sobre mapas de las pistas. Estaban trabajando para detener a un hombre que por primera vez en años podía ser identificado por su nombre: Liam Reed. Tras analizar los datos, el perfilador del FBI descubrió un patrón. Todas las víctimas del hombre desaparecían en otoño, en condiciones similares. Solas, con cámaras, en bosques de montaña. Liam repitió el ritual, imitando la tragedia de su hermana. Ella se había congelado en una tienda, esperando a alguien que nunca llegó. Ahora vendría a los que estaban esperando. Los agentes federales recopilaron una lista de víctimas potenciales, mujeres que se habían registrado para hacer senderismo en los parques nacionales de Colorado durante la segunda quincena de octubre. Una de ellas era una bloguera de 25 años de Salt Lake City que viajaba sola y publicaba regularmente fotos de sus excursiones. Su perfil coincidía con la descripción de las víctimas anteriores. El FBI decidió actuar. Establecieron vigilancia en un campamento turístico cerca del paso del Río Grande. Se instalaron cámaras ocultas y puestos con agentes disfrazados de rescatistas en el valle por donde discurría la ruta de la bloguera. El centro de coordinación se encontraba en una pequeña casa de madera a unos kilómetros de distancia. El sheriff Greg Maxwell llegó allí como observador de las autoridades locales. Según los agentes, la bloguera inició su ruta el 23 de octubre a las 9 de la mañana. Tenía un permiso registrado y nadie sospechó que la estuvieran vigilando. Esa misma tarde, recibió una señal con movimiento en una zona donde, según los forestales, no había gente. La cámara captó la figura de un hombre vestido de oscuro que llevaba una mochila y un trípode. Su andar era lento, cauteloso, como si no caminara, sino que se deslizara entre los árboles. Unas cuantas tomas permitieron hacer la primera confirmación. Los rasgos faciales coincidían con las fotografías de archivo de Liam Reed. No había desaparecido en los bosques, como se había supuesto, sino que vivía entre ellos, moviéndose de un lugar a otro. Ahora había vuelto a elegir a su víctima. El sheriff Maxwell informó de ello a Mark Gaines. Según testigos presenciales, este escuchó brevemente, sin emoción. No pidió detalles, solo dijo que quería saber cuándo había terminado. El informe del FBI dice: el familiar de la víctima se negó a participar en la vigilancia y permaneció en contacto a través del sheriff. El 24 de octubre, hacia las 11 de la noche, un operador de vigilancia detectó movimiento cerca del campamento del bloguero. Las cámaras muestran una sombra que se acerca a su tienda desde el bosque. El hombre se detiene, permanece de pie durante largo rato, luego saca una pequeña linterna del bolsillo y por un momento ilumina el rostro de la mujer dormida a través de la tela de la tienda. Fue en ese momento cuando los agentes recibieron la señal para intervenir. Un grupo de 5 personas participaba en la operación. Actuaron en silencio, al amparo de los árboles y la luz de la luna. Cuando el hombre se inclinó para abrir la cremallera de la tienda, uno de los agentes hizo una señal y todo el grupo salió de su escondite. El sospechoso no tuvo tiempo de escapar.
Fue detenido sin oponer resistencia. No intentó escapar ni resistirse. Su rostro era tranquilo, incluso indiferente. Durante el registro, se encontraron en su mochila un paquete de somníferos, una cuerda, una cámara y varias fotografías impresas de la mujer a la que seguía. Una de las fotos la mostraba sentada junto al fuego con una taza en la mano. Al pie, una firma a lápiz. Sujeto 21. En el refugio temporal donde vivió varias semanas, los agentes encontraron un viejo ordenador portátil y un cuaderno. El cuaderno contenía las mismas observaciones que el ordenador que habían encontrado antes. Notas breves sin emoción, una cronología de los movimientos y la hora de cada fotografía. En la última página solo hay una frase: ahora están todos juntos. Liam Reed permaneció en silencio durante el traslado al cuartel general. El informe de la detención dice: el sospechoso mostró signos de tranquila confusión, era consciente de la naturaleza de la detención y no se opuso. Durante el primer interrogatorio no respondió a ninguna pregunta, solo una vez levantó la cabeza y, según los agentes, dijo en voz baja: ¿ya no está sola? La frase quedó en el informe como las únicas palabras pronunciadas por el sospechoso. Para Maxwell, eso fue suficiente. El puzzle encajaba. Su ritual, su silencio, sus cenas no eran un acto de violencia, sino un intento de resucitar la imagen de la hermana que un día había perdido. Durante el registro de sus pertenencias en la tienda, se encontró otra fotografía, vieja y amarillenta. En ella se ve a una joven con equipo de senderismo sentada ante una mesa plegable. A su lado hay un niño de unos 10 años. La leyenda del reverso dice: Elisa y Liam, nuestra excursión. Tras su detención, Liam fue llevado al centro de detención del condado. No exigió un abogado, no pidió que le llamaran, no explicó nada. Se limitó a mirar la pared como si esperara a alguien que nunca llegaría. El mismo día en que el FBI anunció oficialmente su detención, Mark Gaines llegó al cementerio de Denver. El viento otoñal movía hojas secas entre las losas de mármol. Sobre la tumba de su hermana había una fotografía amarillenta que ella había tomado hacía muchos años, de un amanecer en las montañas, con el sol abriéndose paso entre la niebla. La dejó allí como respuesta a una pregunta que Liam Reed nunca escuchó. El caso de Kira Gaines estaba cerrado. Pero entre los documentos que el sheriff Maxwell guardaba en su caja fuerte, había una carpeta sin marcar que contenía unas cuantas fotografías y un breve informe firmado por el perfilador. Motivo: un distorsionado sentido de la salvación. El sujeto actuó para dar a otros lo que no pudo dar a su hermana. Presencia. El bosque volvió a quedar vacío, pero cada sendero, cada vieja cabaña de sus profundidades, guardaba ahora el recuerdo de los desaparecidos y de quien había intentado sacarlos de su soledad.